Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a su canal podcast Aleatorios, el espacio donde exploramos temas que impactan nuestra vida cotidiana de formas inesperadas. Hoy exploraremos un tema que afecta a millones de personas en todo el mundo, la gentrificación. A simple vista parece un proceso de renovación y modernización, pero ¿qué ocurre con las comunidades que quedan atrapadas en este cambio? Desde Costa Rica hasta Suecia, pasando por Estados Unidos, España y otros países, vamos a analizar cómo la gentrificación transforma no solo ciudades, sino vidas enteras. Prepárate para descubrir historias reales, datos impactantes y una reflexión profunda sobre un fenómeno que muchas veces pasa desapercibido. Así que ajusta tus audífonos y comencemos. La gentrificación es un proceso en el que un barrio tradicional, generalmente habitado por personas de bajos ingresos, experimenta una transformación debido a la llegada de residentes con mayor poder adquisitivo. Este cambio puede resultar en la renovación de viviendas, el aumento del costo de vida y, en muchos casos, el desplazamiento de los habitantes originales. La migración puede ser un catalizador de la gentrificación, ya que la llegada de nuevos grupos de personas, ya sean migrantes internos de otras ciudades o internacionales, pueden alterar la dinámica económica y social del lugar. Un ejemplo breve de esto sería en Barcelona, España. El aumento del turismo y la llegada de expatriados que buscan una mejor calidad de vida han elevado los precios de los alquileres en barrios históricos como el Raval. Esto ha hecho que muchas familias locales que llevan generaciones viviendo allí no puedan permitirse seguir pagando la renta. Al mismo tiempo, los nuevos residentes, generalmente extranjeros, han impulsado la apertura de cafeterías y tiendas modernas que no se ajustan a las necesidades o posibilidades de los antiguos habitantes. Entonces, nuestro enfoque de hoy es explorar los desafíos y consecuencias negativas que este fenómeno tiene en países como Costa Rica, España, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Suecia y otros. Por ejemplo, ¿sabía que en Barcelona el aumento de los alquileres obligó a miles de residentes a abandonar sus hogares históricos en los últimos 10 años? Bien, en este segmento vamos a ver qué es la gentrificación y cómo se relaciona con la migración. Como decía anteriormente, la gentrificación ocurre cuando personas con más dinero, ya sea que vengan de otras partes del país o del extranjero, se mueven a un barrio donde la mayoría de los habitantes tienen menos ingresos. Estas nuevas personas suelen buscar mejorar el lugar, arreglan casas, abren negocios modernos o piden servicios más costosos. Aunque esto puede sonar positivo, también hace que todo el barrio se vuelva más caro, como los alquileres, los alimentos y otros servicios. Esto puede obligar a los vecinos originales que no pueden pagar los nuevos precios a mudarse a otras zonas más baratas. Así el barrio cambia y las personas que vivieron allí durante años son desplazados. Este proceso está conectado con la migración porque al llegar nuevos residentes traen cambios que impactan directamente la vida de quienes ya estaban allí. En países receptores como Canadá y Alemania, la llegada de migrantes, tanto calificados como no calificados, pueden tener un impacto significativo en la estructura social y cultural de ciertas ciudades. Por ejemplo, en Canadá, la migración diversa ha traído personas de múltiples etnias como filipinos, chinos, indios y sirios, quienes buscan mejores oportunidades de vida. Estos grupos suelen asentarse en barrios con alquileres más bajos, llevando consigo sus tradiciones, costumbres y estilos de vida. Con el tiempo, estas comunidades generan un cambio cultural evidente, desde la gastronomía hasta las festividades locales. Mientras que esto enriquece la diversidad, también puede llevar a que la cultura autóctona o tradicional canadiense queden en un segundo plano, especialmente en áreas urbanas donde las comunidades migrantes son predominantes. En Alemania, un fenómeno similar ocurre con la migración masiva de refugiados y trabajadores musulmanes provenientes de países como Siria, Turquía y Afganistán. Muchos de ellos se establecen en barrios con alquileres más accesibles, lo que puede revitalizar la economía local a través de negocios como restaurantes, tiendas y servicios. Sin embargo, esta revitalización a menudo viene acompañada de un proceso de gentrificación, cuando personas con mayor poder adquisitivo también ven atractivo en estas áreas renovadas. Al mismo tiempo, el aumento de costumbres islámicas en ciertos barrios ha cambiado la dinámica social, dejando las tradiciones locales alemanas menos visibles o diluidas.
En ambos casos, este tipo de migración transforma los barrios no solo en términos económicos, sino también culturales, dejando una huella profunda en la identidad de las ciudades y en cómo se perciben tanto por los locales como por los nuevos residentes. Por ejemplo, en Costa Rica el impacto de los expatriados en el mercado inmobiliario o el costo de la vida es un fenómeno que ha crecido considerablemente en los últimos años, especialmente en lugares como Atenas, Escazú y la capital San José, donde muchos extranjeros, en su mayoría jubilados y nómadas digitales, han decidido mudarse. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica, aproximadamente un 10% de la población total de estos destinos está compuesta por expatriados, lo que representa un aumento significativo en la última década. En términos de mercado inmobiliario, los alquileres en zonas populares entre los expatriados han visto un aumento notable. Por ejemplo, el alquiler mensual de una propiedad de 2 habitaciones en áreas como Escazú o Santa Ana puede superar los $1,500, mientras que en zonas menos turísticas el costo suele ser mucho más bajo. Esto ha provocado que muchos costarricenses locales no puedan permitirse vivir en estos barrios debido a los altos precios, lo que genera desplazamiento hacia áreas más periféricas. En España tenemos el impacto de los expatriados en ciudades como Barcelona y Málaga. El fenómeno de los expatriados es más visible en ciudades como Barcelona, Madrid y Málaga, donde los jubilados del norte de Europa y los nómadas digitales de todo el mundo han decidido residir debido al clima, los servicios de salud y el estilo de vida. Según un informe del Instituto Nacional de Estadística, se estima que hay aproximadamente 5 millones de extranjeros residentes en España, lo que representa un 10.7% de la población actual. De estos, una gran parte son europeos de más de 60 años que se mudan buscando un costo de vida más asequible y una mejor calidad de vida. En Barcelona, por ejemplo, el precio medio de los alquileres ha aumentado un 15% en los últimos 5 años, especialmente en los barrios que atraen expatriados, como el Born, Gracia y Poble. En estos lugares los costos de alquiler pueden superar los 1.000 y 1.500 euros al mes para un apartamento pequeño, lo cual es inalcanzable para muchas familias locales de clase trabajadora que se ven obligados a mudarse a los suburbios. Entonces podemos decir que la llegada de migrantes y expatriados en países como Alemania, Canadá, Costa Rica y España ha provocado un aumento en los costos de vida, especialmente en áreas urbanas populares, en ciudades como Berlín, Toronto, Escazú y Barcelona. La demanda de viviendas y servicios ha elevado los precios, llevando a la gentrificación de ciertos barrios. Este fenómeno ha desplazado a los residentes locales, alterando las dinámicas sociales y económicas, y también ha generado un cambio cultural con la introducción de nuevas costumbres y tradiciones de migrantes. Aunque la migración ha revitalizado áreas urbanas, también ha provocado tensiones sobre la integración y el acceso a recursos para las comunidades autóctonas. Bien, ahora vamos a hablar de un impacto negativo en las comunidades locales. El desplazamiento de los residentes. En barrios como Crown Heights en Brooklyn, el aumento de los alquileres ha provocado el desplazamiento de familias afroamericanas y latinas. Por ejemplo, residentes han reportado incrementos de hasta un 30% en sus rentas, lo que resulta insostenible. Este fenómeno es parte de un proceso más amplio de gentrificación que afecta a diversas áreas de Brooklyn. En Madrid y Barcelona, el turismo masivo ha transformado barrios históricos, afectando la vida cotidiana de los residentes locales. La sobredensificación de viviendas turísticas y hoteles ha alterado la estructura social y económica de estas áreas. Por ejemplo, en el centro de Madrid, la turistificación ha llevado a un aumento de los precios de alquiler y a la pérdida de comercios tradicionales, afectando la identidad cultural del barrio. Además, en Barcelona, el exceso de turismo ha generado problemas de infraestructura y servicios colapsados, afectando tanto a residentes como a turistas. En 2024, por ejemplo, se registraron protestas significativas de los lugareños contra el turismo de masas, exigiendo mayor consideración para sus necesidades. Estos ejemplos ilustran cómo la gentrificación y la turistificación pueden transformar barrios históricos, desplazando a residentes locales y alterando la identidad cultural de las comunidades. Podemos hablar también de la pérdida de identidad cultural. En Francia, la gentrificación de Belleville y la migración africana podrían ser un ejemplo bastante bueno. El barrio de Belleville ha sido históricamente un enclave multicultural, hogar de comunidades de inmigrantes, especialmente de origen africano. Sin embargo, en las últimas décadas, este lugar ha experimentado un proceso de gentrificación que ha transformado su paisaje urbano y social.
Según un informe del Instituto Francés de Planificación Urbana y Desarrollo, los precios de las viviendas en París han aumentado en un 50%, afectando especialmente a barrios como Belleville. Este fenómeno ha llevado al desplazamiento de residentes de clases populares, en su mayoría inmigrantes y sus descendientes, hacia las periferias de la ciudad. La transformación de Belleville ha reducido la presencia de comercios tradicionales y espacios culturales que reflejan la diversidad africana, alterando la identidad cultural del barrio. Además, la gentrificación ha incrementado la segregación social, ya que las clases medias y altas se concentran en el centro, mientras que las clases trabajadoras y las comunidades inmigrantes se desplazan a las afueras. En Suecia podemos hablar de la gentrificación en Estocolmo y la migración de los musulmanes. En Estocolmo, barrios históricamente obreros como Rinkeby y Tensta han sido objeto de procesos de gentrificación. Estos barrios, que albergan a una población significativa de inmigrantes, especialmente de origen musulmán, han experimentado una transformación urbana que ha elevado los costos de vida y ha atraído a residentes de clases medias y altas. Según un artículo del Viento Sur, los centros de las ciudades se han convertido en enclaves gentrificados por las clases medias y altas, mientras que los barrios periféricos pobres son cada vez más no blancos. ¿Qué significa esto? Que la migración musulmana en Suecia ha tenido un impacto cultural significativo. La integración de esas comunidades ha sido un desafío con tensiones relacionadas con diferencias culturales y religiosas. Según un artículo de la Universidad de Navarra, el aumento del número de inmigrantes y la lenta adaptación cultural de algunas de estas nuevas comunidades, especialmente la musulmana, han provocado un intenso debate en la sociedad sueca, más que estas personas están yendo a sitios periféricos donde la accesibilidad a salud o educación pues se ve más limitada. Además, la presencia de comunidades musulmanas ha influido en la cultura local, introduciendo nuevas tradiciones y prácticas religiosas. Sin embargo, también ha habido desafíos relacionados con la integración y la cohesión social, especialmente en las áreas donde la gentrificación ha alterado la estructura social y económica de los barrios. He sabido de casos en Suecia donde los musulmanes ni siquiera permiten que se hagan representaciones como un arbolito navideño. Podemos hablar de tensiones sociales, ¿verdad? Graves. Por ejemplo, en Santa Teresa, una localidad costera de Costa Rica, la gentrificación y el turismo de lujo han generado tensiones significativas entre los residentes locales y los inversionistas extranjeros. La llegada de turistas y la construcción de alojamientos de alto nivel han incrementado los costos de vida, afectando a los trabajadores locales, que se ven obligados a compartir viviendas y enfrentar precios elevados en bienes y servicios. Por ejemplo, el precio de un kilo de pechuga de pollo puede oscilar entre los 6 y 9 euros, lo que representa una carga considerable para las familias locales. En Pavas, un distrito de San José, Costa Rica, se han identificado tensiones sociales derivadas de la falta de planificación urbana y la exclusión social. La ausencia de servicios básicos adecuados y la segregación social espacial han contribuido a la marginación de la población. Según un estudio publicado en la revista Derechos Humanos, la falta de planificación ha llevado a que los residentes de barrios como Pavas carezcan de accesos a servicios esenciales, lo que agrava las condiciones de vida y genera conflictos sociales. A diferencia de Suecia, es que aquí no hay conflictos religiosos, sino más que todo de salud, por ejemplo, y educación. El impacto de la migración en comunidades indígenas en Canadá ha tenido un impacto significativo en estas comunidades, especialmente en áreas urbanas. El crecimiento de la población indígena en centros urbanos ha planteado desafíos en términos de integración y acceso a servicios. Un artículo publicado en la revista norteamericana destaca que las políticas multiculturales basadas en el reconocimiento no son suficientes para abordar las condiciones de vida de las comunidades indígenas en zonas urbanas. Además, las personas indígenas migrantes enfrentan problemas de salud como nutrición deficiente y falta de acceso a servicios médicos adecuados, lo que agrava la desigualdad existente. Unos datos y estudios pequeños, por ejemplo. En Barcelona, en el 2021, los alquileres aumentaron un 50% en una década debido a la gentrificación y el turismo. En Nueva York, más de 10.000 residentes fueron desplazados de Harlem entre el año 2000 y 2020. En Costa Rica, el precio de los terrenos en zonas costeras subió hasta un 300% en 15 años, con el auge del turismo extranjero. La gentrificación es un fenómeno que, aunque trae mejoras visibles en infraestructura, tiene un costo social alto para las comunidades más vulnerables. Quiero destacar cómo los gobiernos y las comunidades podrían buscar un balance entre desarrollo y preservación cultural ante las desventajas que puede tener la gentrificación. Entonces, en Costa Rica,
Las políticas para equilibrar el desarrollo y la preservación cultural han sido principalmente enfocadas en el ecoturismo y la protección de comunidades indígenas. El Parque Nacional Corcovado es un ejemplo donde se ha fomentado el ecoturismo sostenible, permitiendo que el desarrollo turístico no afecte las costumbres locales de las comunidades cercanas como los bribri. La iniciativa del turismo rural comunitario busca promover una forma de turismo que respete la cultura autóctona y contribuya a la economía social, sin que se desplace la población local por el turismo masivo. En España, las ciudades como Barcelona y Madrid, donde la gentrificación ha causado tensiones, el gobierno local ha implementado regulaciones como la ley de vivienda y el control de alquileres, con el fin de limitar el aumento desmedido de precios y la expulsión de residentes. Además, ha impulsado la preservación de barrios históricos, como el barrio de El Raval, a través de la rehabilitación sostenible que respeta la identidad cultural y permite la integración de nuevos residentes sin perder el carácter local. En Alemania, en Berlín, el gobierno ha aprobado políticas como la Ley de Protección de Viviendas, que limita el aumento de alquileres y evita la gentrificación en áreas como Kreuzberg, un barrio tradicionalmente turco. La integración cultural de los migrantes turcos ha sido una prioridad y a través de programas de diálogo intercultural y formación laboral se busca fomentar la inclusión sin perder las tradiciones locales. En Canadá, el Plan de Desarrollo Urbano de Vancouver ha buscado integrar a las comunidades indígenas en los procesos de urbanización, destacando la planificación urbana indígena, un modelo que incluye la voz y las necesidades de las comunidades indígenas en el diseño de la ciudad. Vancouver ha sido pionera en establecer museos y centros culturales indígenas que no solo preservan, sino que celebran las tradiciones autóctonas mientras permite el desarrollo urbano. En Francia, en París, en barrios como Belleville, la comunidad inmigrante africana ha sido un pilar cultural y el gobierno ha apoyado la preservación de su herencia mediante centros culturales africanos y la promoción de la música, el arte y la gastronomía africana. A través de políticas como la inclusión cultural y la preservación de espacios públicos se busca equilibrar el desarrollo urbano con la preservación de estas comunidades y sus tradiciones. En Suecia, en Estocolmo, un ejemplo de equilibrio entre desarrollo y preservación cultural se encuentra en el proyecto de renovación del barrio de Söderhamn. A pesar de ser una zona gentrificada, se ha logrado conservar la identidad bohemia y la comunidad a través de zonas de preservación cultural y la promoción de arte y cultura local. Además, se han creado espacios de participación cultural para los inmigrantes musulmanes, fomentando el respeto e integración de sus tradiciones dentro de un entorno sueco. Desgraciadamente, también hay algunos países que actualmente sufren de manera negativa los efectos de la gentrificación. Entre ellos están Brasil. En ciudades como Río de Janeiro y Sao Paulo, los barrios populares están siendo desplazados por proyectos urbanos de lujo, elevando los precios y forzando a los residentes originales a abandonar sus hogares. En México, en Ciudad de México, enfrenta gentrificación en barrios como La Condesa y Roma, donde el aumento de los precios de alquiler y la transformación de espacios históricos están desplazando a residentes de clases bajas. En Reino Unido, en Londres, la gentrificación afecta a barrios como Hackney y Brixton, con el desplazamiento de comunidades tradicionales debido al aumento de precio impulsivo de la inversión privada y el turismo. En Italia, en Roma y en Milán, el aumento de la construcción de viviendas de lujo ha llegado a expulsar a los residentes de barrios históricos. En Australia, en Sydney y en Melbourne, la gentrificación afecta a barrios como Redfern y Fitzroy, donde los precios de las viviendas están subiendo y desplazando comunidades de bajos recursos. En Sudáfrica, en la ciudad del Cabo, los barrios de clase trabajadora como Boca están siendo afectados por la gentrificación, lo que genera tensiones entre los residentes locales y los nuevos habitantes con mayor poder adquisitivo. Hay comunidades en algunos países donde la llegada de nuevos residentes, especialmente aquellos con diferentes costumbres y creencias, generan conflictos con las tradiciones autóctonas, incluyendo la moneda local o la religión. Algunos ejemplos son Francia. En ciertas áreas urbanas de París y Lyon, especialmente en barrios con una alta población inmigrante musulmana, han surgido tensiones sobre la integración de las costumbres locales y la religión. Por ejemplo, algunos inmigrantes pueden rechazar las prácticas religiosas o culturales autóctonas, como las festividades cristianas, y prefieren seguir las tradiciones islámicas, inclusive llegando a rechazar vehementemente las manifestaciones de cualquier otra fe no musulmana. Aunque, por ejemplo, la moneda no ha sido rechazada explícitamente,
pero puede haber resistencia a la adaptación de sistemas financieros tradicionales en algunas comunidades aisladas. En Reino Unido, en Londres y otras grandes ciudades, algunos grupos de inmigrantes, particularmente de comunidades musulmanas o hindúes, pueden mostrar reticencia hacia las celebraciones cristianas como la Navidad o los valores seculares predominantes. No es común el rechazo a la moneda local, pero en algunos grupos puede haber resistencia a adoptar los mismos métodos financieros o de consumo, prefiriendo utilizar sistemas propios o informales. En Alemania, en ciudades como Berlín y Frankfurt, algunas comunidades musulmanas pueden tener diferencias con la cultura cristiana dominante, especialmente en lo que respecta a la religión, celebraciones y costumbres. El rechazo a las festividades cristianas puede ser una manifestación de resistencia cultural. Sin embargo, no es común que se rechace la moneda local, aunque puede haber preferencia por utilizar otros métodos o monedas dentro de sus propias redes comunitarias. En Suecia, en barrios de Estocolmo con una alta población inmigrante musulmana, algunos residentes pueden mostrar reservas hacia la integración de las festividades cristianas y las normas sociales suecas. La religión y las costumbres son una causa frecuente de conflicto, pero el rechazo a la moneda local no es un tema relevante. En Canadá, en Toronto y otras grandes ciudades canadienses con una población muy diversa, hay comunidades que pueden preferir prácticas religiosas y culturales propias. Por ejemplo, algunos inmigrantes pueden no participar de las celebraciones cristianas, como la Navidad, pero generalmente no hay rechazo hacia la moneda local, ya que Canadá tiene un sistema financiero inclusivo y multicultural. Entonces, como un llamado a la reflexión, ¿cómo podemos garantizar que el proceso urbano beneficia a todos sin dejar a nadie atrás? Esa es una pregunta que nos deja este fenómeno. Y bueno, ya para ir cerrando, la gentrificación no solo transforma edificios y calles, sino también historias, vidas y culturas enteras. Gracias por acompañarme en este episodio de Podcast Aleatorios, donde exploramos los rostros invisibles del cambio urbano. Gracias por estar en este viaje por las sombras de la gentrificación. Hemos visto que detrás de cada calle remodelada y cada edificio renovado hay historias de desplazamientos, tensiones y pérdida cultural. Pero este no es solo un problema urbano, es un desafío humano que nos invita a reflexionar cómo podemos equilibrar el desarrollo sin perder el alma de nuestras comunidades. Espero que este episodio le haya dejado algo en qué pensar. Nos escuchamos en el próximo episodio del Podcast Aleatorios, donde seguiremos explorando temas que nos hacen cuestionar el mundo en el que vivimos. Entonces, como les digo siempre, nos escuchamos en el próximo podcast.